Saludos amigos, bueno pues hoy es jueves 11 de enero del año 2024 y aquí estamos en Avenida Paseo de la Reforma, en las oficinas de nuestro amigo de Oil and Gas Alianza, uno de nuestros patrocinadores, gracias también al patrocinio de la gasolinera One, que también es otro de los patrocinadores todavía en este 2024. Esperemos que se sigan sumando y muchas gracias. Este es nuestro primer programa del año 2024 y bueno, pues tenemos a un gran amigo, a un gran personaje, al licenciado Sergio Gutiérrez Luna, quien nos acompaña en esta primera entrevista del año 2024. Me acompaña también pues mi querida amiga y licenciada Brenda Fonseca, junto con el doctor Saúl Santana. Y bueno, pues les recuerdo las redes sociales, denle manita arriba si les agrada esta entrevista, estamos al inicio, pero va a ser muy interesante porque hay muchos temas de los cuales platicar y discutir. Y mi querida Brenda, ¿podrías darle lectura a la semblanza del doctor Sergio Gutiérrez? Será un gusto. Sergio Gutiérrez Luna, político y abogado originario de Minatitlán, Veracruz, egresado de la Escuela Libre de Derecho. Cuenta con 2 maestrías, una en Derecho Constitucional y otra en Derecho Electoral. En 2020 fungió como representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral. Fue presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados durante el primer año de la legislatura 65, asesor y coordinador legislativo en el Senado de la República, subdirector en la Unidad de Asuntos Jurídicos del Instituto Electoral del entonces Distrito Federal, miembro de Morena desde 2017, año en el que fue representante del partido ante el Instituto Electoral del Estado de México y en 2018 ante el Instituto Electoral de Baja California. En la Cámara de Diputados fue secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales e integrante de la Comisión Jurisdiccional de la Comisión de Seguridad Pública y de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Actualmente es diputado federal reelecto y ha sido asignado para defender a la precandidatura única de Claudia Sheinbaum Pardo y a todos los perfiles avalados por Morena para contender en el proceso electoral 2023-2024, desde, una vez más, la representación de Morena ante el Instituto Nacional Electoral. Y es el diputado que le abrió las puertas al pueblo en la Cámara de Diputados, no solo al mundo, sino también a los extraterrestres. Sergio Gutiérrez Luna, bienvenido a Loro Informa. Gracias, bienvenido. ¿Cómo están? Feliz año, gusto en saludarlos. Un gusto y un honor estar por acá. Gracias por el espacio, por la oportunidad de platicar. Y sí es cierto, abrimos la Cámara de Diputados al universo. Todos son bienvenidos. Un gusto estar acá, querido amigo. Gracias, mi querido Sergio. Oye, pues vámonos al grano y vámonos pues a tu trabajo actualmente en el INE. Estás representando a Morena y pues estamos arrancando 2024, donde el 2 de junio pues se presenta la madre de todas las elecciones. Son 20,000 puestos que se tendrán que decidir hacia dónde se van, si se inclinan pues hacia la cuarta transformación, a darle continuidad. Está pues la presidencia de la República con la doctora. El presidente quedó de mandar unas reformas constitucionales y entre una de ellas es la del INE. Dijo que sería en febrero cuando mande estas reformas constitucionales. ¿Cuál es el escenario? ¿Cuáles ves los riesgos que se presentan? Ayer precisamente el presidente decía que lo mejor es lo peor que se va a poner la situación política en México. Sí, porque los medios de comunicación estamos viendo que hay una clara línea de exaltar la violencia, una violencia que sí efectivamente se da, pero pues la están magnificando. ¿Cuál es tu escenario político para pues estas elecciones, para estos meses, querido Sergio? Mira, yo creo que de lo que he recorrido algunos estados, particularmente el mío, de lo que puedo platicar con gente, veo que existe una clara aceptación y una preferencia muy marcada por el presidente y por Morena. ¿Cuál creo que es el reto de Morena?
el tener la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Yo creo que la doctora Claudia Sheinbaum ha construido un liderazgo muy sólido, incansable, quiero decir. La vemos en todos lados, viajando todos los días, teniendo reuniones de trabajo con estructura, lo mismo que tiene un documental, que tiene un podcast con pero jóvenes. con propuestas, no con vaciladas, ni chistiretes, ¿no? Ni chistes. Pero atendiendo todo, eso es a lo que voy. O sea, igual tiene un podcast con jóvenes, que igual de adultos mayores, que al magisterio, que va a Jalisco, que va a Campeche. Es decir, una serie de actividades muy intensas, muy sólidas, contundentes y serias, como tú bien dices. Morena está en el proceso de definir quiénes serán los candidatos y candidatas que acompañarán a la doctora Sheinbaum en lo federal. Y me quiero referir particularmente a las cámaras y la relevancia que tienen. Muchas de las decisiones para transformar al país pasan por las cámaras. Pasan por reformas constitucionales en las que se necesitan las 2/3 partes o para realizar designaciones de algunas personas en cargos relevantes y por ello yo creo que tenemos que concentrar mucho los esfuerzos en lograr esa mayoría. ¿Hay tiempo? Hay tiempo, por supuesto, hay tiempo. Va a haber perfiles, los mejores perfiles son los que van a encabezar esas candidaturas. Y dos, hay una realidad social que la gente quiere que permanezca, que prevalezca, que continúe la transformación que inició el presidente López Obrador. Y también debemos de contrastar, y que esto quede muy claro a la gente, qué ha hecho la oposición y qué hemos hecho nosotros. Y voy a hablar del tema legislativo. Nosotros hemos aprobado todos los años, 6 años consecutivos, un presupuesto con un corte social. ¿Qué ha hecho la oposición? Ha votado en contra. Las personas que nos ven y que reciben su pensión de adulto mayor, por ejemplo, o los hijos o nietos de las personas que reciben la pensión de adulto mayor, tengan presente y tengan claro que el PAN y el PRI han votado todos los años en contra. Votaron en contra de la reforma eléctrica, que iba a implicar costos más accesibles para las personas para pagar su recibo de luz. Teníamos la idea y la directriz de tener una reforma que cuidara el ambiente de mejor manera y a eso se opuso el PRI y el PAN. Entonces sí necesitamos hacer una recapitulación de las cosas en las que han estado en contra para que la gente no lo olvide. Y también las transformaciones que hemos hecho desde el Poder Ejecutivo, pero también desde el Poder Legislativo. El tema de la no condonación de impuestos, el tratar de eliminar factureras, el que en la Constitución estén previstos los programas de desarrollo social y una serie de reformas que hay como, digamos, pendientes que ha señalado el presidente López Obrador. Una reforma judicial muy necesaria. Necesitamos redefinir la función de quienes en apariencia tienen que darnos justicia y que muchas veces no lo hacen. La justicia selectiva, la justicia por unos cuantos. Se ha convertido en una cofradía a la que nadie puede osar pertenecer más que ellos mismos, ¿no? Tenemos a nuestra ministra del Pueblo, Lenia Batres, que, como ella bien lo dice, pretenden ridiculizarla con el afán de evidenciar en su concepto que ella no pertenece a esa casta divina en la que solos ellos pueden estar. De ese tamaño es su miedo, ¿no? El miedo del poder. Es un clasismo. Es un clasismo, creo yo, muy remarcado en ese tipo de cofradías. Y otra cofradía que existe en la realidad y que se ha ido desmontando poco a poco, pero aún le falta, es la electoral. Hace falta también una reforma electoral. Hicimos un intento y la Corte le dio para atrás. Entonces necesitamos una reforma electoral profunda, donde se ahorre, donde se tengan economías en el gasto electoral, se tengan personas profesionales, pero con verdadero compromiso democrático. En ese sentido, diputado, si me lo permite, considero que el pueblo ya está consciente de las reformas y lo que se requiere y cómo lograrlas. No obstante, en su momento usted afirmó que el INE le ha quedado a deber a la democracia. ¿El INE estará a la altura de estas elecciones? Mira, ¿qué te quiero decir? Yo veo, y estuve como representante de Morena en el 21, en las elecciones intermedias, y lo estoy ahora para la elección del 24, Sí veo una gran diferencia del INE de Lorenzo Córdoba,
evidentemente también tenemos que decirlo, hay una gran diferencia, pero todavía hay retos. ¿Qué se está, por ejemplo, debatiendo ahorita en el INE? Hay un grupo de consejeros que quiere forzosamente que el INE presente una controversia constitucional contra la Cámara de Diputados, porque la Cámara de Diputados, en ejercicio de su facultad constitucional, no le asignó los recursos que solicitaron. Muchas veces se habla de recorte, pero ese término está mal utilizado. Recortar es cuando tienes algo y te quitan. Claro. ¿Qué hace el INE y todos los órganos del Estado mexicano? Hacen su presupuesto y la Cámara es la que determina cuánto le toca a cada quien, pero eso no es recortar, es no asignar lo que pidieron de origen con base en un análisis y nuestra responsabilidad. Reclaman los bonos, ¿no? Y nuestra responsabilidad, reclaman bonos, reclaman otras cosas. Pero, por ejemplo, ahorita hay un grupo de consejeros encabezado por el consejero Jaime Rivera, panista, compadre de Marco Cortés, de Michoacán, de allá viene su relación, que quiere forzosamente presentar una controversia constitucional. Entonces todavía hay resabios que hay que ir evidenciando. ¿De los Goldings? ¿De esa línea? Fíjate que más o menos hay una línea de ellos, se asimila con los Goldings, esa es otra línea que durante muchos años estuvieron enquistados en el INE, más en el INE que en el tribunal, y no solo se creen dueños de las instituciones electorales, o se creían dueños, o se siguen creyendo aún estando fuera algunos, sino se creen dueños de la verdad electoral. Ellos tienen la verdad absoluta. Y si alguien osa contradecirlo, está mal, no tiene cabida, es un retrógrada, es un antidemócrata, porque los únicos demócratas son ellos. Son ellos. Y esa es su concepción, su autoconcepción. Entonces, eso es lo que tenemos que combatir y tenemos que evidenciar. Y la gente lo ha ido, digamos, percibiendo, conociendo en este tiempo. Yo inicié una lucha intensa para evidenciar a Lorenzo Córdoba desde el 21. Y se fue evidenciando, se fue poniendo a la luz su clara identidad con el PAN y con la derecha. Y lo vimos hace poco en un evento del PAN. Así es. Tendrá 2 meses. Entonces, lo que veníamos diciendo se tornó realidad porque era la verdad. Era alguien que le hacía el trabajo al PAN en contra de Morena. Él y Ciro Murayama Y Murayama, ¿no? Sí. buscaban como siempre ponerle zancadilla a Morena. Porque ellos se dolían, les dolía que ganáramos en las elecciones, que el pueblo quisiera que la opción para gobernar o para tener representación en los legislativos fuera Morena, y querían a través de la mesa en la trampa ponernos los obstáculos. Ellos incluso en sus discursos decían que gracias al INE, Andrés Manuel López Obrador era presidente. Entonces lo que siempre les dijimos ahí es, no se equivoquen, es gracias al pueblo, que el pueblo votó. No, pero el INE reconoció el triunfo. Pues no es una concesión graciosa que reconozca un triunfo, es la voluntad se expresa con votos. Entonces fue un debate que se ha ido, digamos, socializando o permeando mucho entre la gente, y también algo que nosotros vemos con mucho entusiasmo y ánimo es que la gente cada vez más se quiere enterar de temas políticos o electorales, y es a lo que debemos aspirar, a una sociedad informada, para que con base en esa información, no con mentiras, no con fake news, no con tendencias que pretenden crear algunas personas en redes sociales, con base en esa información que está el ciudadano, se forme su propio criterio, el que sea. Eso es la democracia, que la gente piense y tenga su criterio. Diputado, estamos a 5 meses de que lleguemos al 2 de junio a las elecciones. ¿Hay confianza de la sociedad ante las instituciones electorales cuando se vive esto en el INE y cuando en el Tribunal Federal también hay, se acaba de dar un golpe interno entre ellos? ¿Qué espera la sociedad ante las máximas instituciones que le dan legalidad al voto de todos nosotros? Mira, yo te diría que sí, por 2 razones. Una, porque va a ser muy copiosa la votación en favor de la opción de Morena. Entonces ahí no hay margen para nada. Y 2, porque estamos vigilando. Claro. Estamos vigilando en el día a día.
las cosas que suceden en el INE, las cosas que suceden en el tribunal, y ahí somos implacables. Entonces, si estamos vigilando y le estamos dando seguimiento y cuando algo no nos parece o se aparta de la ley o del cauce democrático, pues hay que señalarlo y combatirlo. Y por otra parte, que la realidad social, la votación, pues va a ser muy contundente. Yo veo, la verdad es que mucha contundencia en la simpatía, el ánimo, la esperanza que ve la gente en el proyecto que inició un hombre, Andrés Manuel López Obrador, y que es un proyecto de vida. 30 años estuvo buscando con sus mismas premisas el poder, para desde el poder transformar al país. Y eso la gente lo ve, lo valora y lo siente, lo percibe. Entonces esa preferencia, ese acompañamiento de la gente, pues también no va a dar margen para que suceda algo que no podamos aceptar, ¿no? ¿Y en qué trabajar, en qué impulsar Morena para que se dé por parte de la ciudadanía? Pues ya como dices, ya hay casi cantado el triunfo de la doctora Claudia Sheinbaum, pero ahora el Congreso, ¿cómo estimular a que la gente tome conciencia, que vote por sus diputados, por sus senadores, por todo Morena? Mira, yo creo que las personas han visto, y pongo el ejemplo de esta semana, la no ratificación de Ernestina, que se debió a una acción del Congreso, donde a Morena y a los aliados les faltaron 2 votos para poder ratificar a una mujer que estaba encabezando una lucha contra la corrupción. Sí. Eso lo ve la gente, eso lo percibe. Entonces, ¿cuál es lo que le queda a la gente? Necesitamos ir por los diputados. Y yo lo he visto en tierra, me ha tocado conocer personas de origen humilde que me han dicho, oye, nosotros vamos a votar por los diputados federales y los senadores porque eso lo necesita la presidenta. Así es. Y me lo dijeron en el 21, vamos por los diputados federales porque esos son del presidente y los necesita el presidente. Diputado, la no ratificación de Ernestina Godoy como fiscal no significa de ninguna manera que no se continúe con la investigación en contra del cártel inmobiliario. Claro. ¿Usted qué opina? No, claro, por supuesto. A ver, la justicia debe de no estar sujeta a chantajes. Y eso es lo que ellos pretendían, sustraerse de la justicia a partir de un chantaje. Me dejas de investigar, te ratifico. No, pues eso no está en condición. La función, lo que queremos justamente es evitar, erradicar esos privilegios y esas situaciones donde la justicia puede ser un instrumento para los poderosos o para los ricos. La justicia tiene que ser parejo para todos. Quien comete un ilícito tiene que ser juzgado en esos términos y con justicia, ni más ni menos. Diputado, hay una cuestión, como retomando todos los temas. La importancia del poder legislativo destaca hasta este sexenio, porque antes eran comparsa y seguidores incondicionales, los alzaderos les llamaban alguna vez, los dormilones alzaderos, ¿no? Pero hay una cuestión, la misma casta que dirigía diputados es la misma casta que dirigía el INE, la misma casta de los Waldis, la misma casta de los Krause, o sea, una clase social intelectualizada, preparada, con becas en el extranjero. Y hoy están y becas nacionales, el Colmex, deterioro del Colmex, ¿no? ¿Cómo no esperan ustedes una respuesta de ellos en el poder legislativo? Y me refiero a esto, un poder legislativo que empiece en algún momento a traicionar, como en el caso de algún zacatecano que por lo que él hizo en el 21 no tiene la mayoría legislativa ahora. Mira, yo creo que ahí lo que está haciendo el partido en este momento es escoger a los mejores perfiles y perfiles muy probados en la lealtad al movimiento. Pero políticamente, éticamente también. Políticamente hablando, claro. Ética y políticamente. ¿Qué hemos visto? Hemos visto, y lo hemos visto en Morena, ahorita en el grupo parlamentario de Morena, que 2 diputadas han dejado nuestro grupo, por ejemplo, en diversos momentos. ¿Qué pasó ahí? Necesitamos ser más rigurosos en que las personas que estén o estemos en esas posiciones privilegiemos el proyecto a la ambición personal. La realidad es que el presidente tiene muy claro, Andrés Manuel López Obrador y la doctora Claudia Sheinbaum,
muy claro que primero está el proyecto de nación. Y en ese sentido, si lo vemos así, todos somos soldados. ¿Cuál debe ser nuestra participación? Bueno, pues primera, enriquecer con ideas, con propuestas, generando debate. Necesitamos también ir a los espacios públicos. ¿Por qué? Muchas veces tenemos la razón, pero luego aquí se montan otras realidades alternas. Así es. Que necesitamos nosotros desmontar con argumentos, yendo a los espacios públicos, dando el debate, estando preparados para sostener lo que aprobamos, lo que queremos hacer o lo que hemos hecho. Entonces, son dos campos de batalla. El campo de batalla en la Cámara de Diputados y el campo de batalla aquí, en la percepción, que también es importante. Y en territorio también, diputado, lo hemos visto muy activo recorriendo nuestro querido Veracruz, paisano. Sí, así anduvimos allá de manera muy intensa por aquel lado. ¿De dónde es? De la hermana República de Perú. Eso. Un frío que hace ahí. Sí, sí, sí. Un frío se ha convertido en Perote se ha convertido en un lugar muy importante para la cría de cerdos. Está teniendo mucho desarrollo Veracruz en el tema de agroindustria. La verdad es que tenemos ahorita en Veracruz importantes estándares para competir a nivel nacional. Primer productor, segundo productor de aves, primer productor de carne de res, primer productor de limones, de piñas. Hay un potencial muy, muy grande en el estado. Creo que tenemos todo para ser una potencia importante. El tema de inseguridad es algo que golpea mucho a nuestra entidad. Incluso leía por ahí en Reforma, que ya sé que me van a burlar así porque lees eso, pero tenemos que ver qué mentiras está diciendo. Y dice que Veracruz tiene el primer lugar en huachicoleo. ¿Cómo está Huachicoleo eso? de gas, vi la noticia. Sí. De gas. Fíjate que Veracruz, por su condición geográfica y por su riqueza, Por su forma geográfica es muy largo, sí, ¿no? por su forma geográfica, en primero es lugar de tránsito para ductos que van de norte a sur o que van de la costa al centro. ¿De la refinería? De las refinerías y también de las terminales marítimas. Por Los ejemplo, puertos, Tuxpan. contenedores, un mercado Tuxpan de es una terminal marítima muy importante de hidrocarburos. De ahí se importan hidrocarburos y se distribuyen a través de ductos o de pipas o como sea. Entonces, eso es lo que pueda generar esa percepción, porque si lo comparamos con otro estado que no tiene esa condición geográfica, pues evidentemente no va a tener esa incidencia porque no existe ahí el tema. Entonces es de los estados por los que más cruza ductos, gasoductos, oleoductos u otros ductos que transportan hidrocarburos, y por eso se magnifica algo que está asociado a la realidad del estado. Diputado, ya nos habló de Veracruz. No soy de ahí, pero todos hemos visitado y tenido algún amor, aunque sea alimenticio, en Veracruz, ¿no? Digo, su gastronomía es variada, el tajín, la finales, todo eso, ¿no? Ya nos habló de política y de seguridad, ya nos habló de seguridad y de economía, de política. ¿Cómo ven, Ale? ¿No quiere usted estar ahí? Fíjate que yo creo que es alguien que tiene un camino muy construido de tiempo atrás. Creo que está generando buena simpatía, está recorriendo todo el estado, trae un acompañamiento importante de actores políticos. Veracruz es un estado muy obradorista. De los primeros distritos que se ganaron en el 15 y muchos en el 18 están en Veracruz, particularmente en el sur, de donde somos. Yo creo que hay una gran perspectiva para Veracruz, una gran perspectiva para que se consolide Morena en el estado, que siga la transformación. Creo que hay retos. Exacto. Creo que hay retos que hay que tomar con ¿Cuál, seriedad. así, ¿cuál diría? Aquí tenemos que aplicarlo los de Morena. ¿Sabes cuál es el que creo yo que es el más importante, que puede darle la vuelta a muchos fenómenos en el estado? El tema del empleo. Tenemos todo para hacer una potencia. Tenemos agroindustria, tenemos industria petroquímica, industria petrolera, tenemos 700 kilómetros de litoral. Es el litoral más grande del país, es el de Veracruz. Tenemos turismo. Entonces creo que sí, si se potencia la parte económica, de desarrollo económico, muchas realidades van a ir cambiando. Y ahora, diputado, tienen también el tren interoceánico. ¿El tren interoceánico?
Pero Veracruz tiene una cuestión, yo se lo pregunto, a mí me preocupa no la oposición externa. Ahorita que estamos en una oposición que se opone, porque hay oposiciones que construyen, no es el caso de México ahorita, ¿no? Los problemas internos de Morena que han logrado catalizar, disminuir, que se vuelvan contra Nale, que se vuelvan contra AMLO. Yo no lo veo así, mira, yo creo que ¿Ya lo superaron? en las definiciones de las candidaturas, vamos a hablarlo con claridad, hay personas que resultan favorecidas y otras no. ¿En qué está? En la madurez que tengamos para asumir el rol que nos toca. Y dos, puede haber algunos incidentes, creo yo serán muy menores. Ya. Quiero referirme, digamos, como al último gran proceso, en el 21. En aquel momento fue la renovación de la Cámara de Diputados, fueron 15 gubernaturas. Tuvimos incidentes y muchas presidencias municipales, capitales, congresos locales, etc. Fue una elección también muy grande. ¿Recuerdan ustedes algún incidente relevante? Algo que hubiera simbrado, algo que hubiera puesto en, digamos... No el incidente, pero sí la resonancia. Habría medios que los quisieran hacer. Pudiera ser, ¿no? Pudiera ser, pero no hubo. Se hizo trabajo político. Creo que Mario Delgado y Citlali han dirigido con mucho tino el partido, están dirigiendo con mucho tino el partido, que es un partido complejo, porque es un partido ya muy grande, un partido donde muchos quieren estar, donde muchos quieren participar, y donde la regla, digamos, básica, a través de varias formas, es que todos tengan la misma posibilidad, que no haya decisiones cupulares, que es premisa de este movimiento, que no sea de unos cuantos la distribución del poder, sino que cualquier persona pueda y logre aspirar por méritos, por trabajo, por trayectoria, por muchas cosas, que no necesariamente impliquen el pertenecer a un grupo o el ser beneficiado por un grupo. Y como eso se va dando, pues también la gente va entendiendo. Sergio, hablas de Morena, de ese gran partido que ahora es, pero que es un fenómeno, porque en menos de un sexenio se ha consolidado con 23 gubernaturas, con toda una fuerza política que tiene. Yo desde ese punto de vista, y tú como fundador también de Morena y militando, quisiera que me digas qué visión tienes al 1 de noviembre. ¿Qué va a pasar a México después de que no esté Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué México ves? ¿Qué le requiere hacer? ¿Qué tendrá que hacer la doctora Claudia Sheinbaum? Porque los zapatos que deja el presidente son unos zapatos de gigante. Sí, yo veo a la doctora una mujer con un liderazgo muy fuerte, con mucha determinación y con los principios de la Cuarta Transformación tatuados. Yo veo a la doctora en esa dirección. Y esa legitimidad intelectual, moral, de origen, es la que le va a dar el liderazgo para continuar con Andrés Manuel López Obrador, con lo que inició Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué te diría? ¿Quién está a la altura de quién? Yo creo que no se puede hacer una comparación de ese tipo. Los liderazgos siempre son diferentes. Creo que la doctora tiene una talla importante, muy importante. Creo que la personalidad, la preparación. Veíamos este documental, tuvieron la oportunidad de ver el documental. A mí, ¿qué fue lo que más me gustó del documental? La parte donde ella narra su vida cotidiana, que tenía que ir por los hijos, que se le hacía tarde, que el tráfico. Es una persona normal, pero que no obstante eso, pasó por un proceso de formación política y de responsabilidad pública. Fue delegada, fue jefa de gobierno, fue secretaria, ahora candidata. Es decir, es una persona que tiene un origen como el de todos, o el de muchos, o el de la mayoría en este país, que es lo que ella pretende representar, pero a la par tiene formación académica y tiene formación política y administrativa. Diputado, con la entrada
de una mujer a la presidencia de México estaremos entrando en una especie de matriarcado. Pero ahorita que decimos sobre la cuestión del video, esa cuestión maternal de Claudia Sheinbaum, ¿está apta para tener hijos adoptivos? Porque con esto que están sumando lo del PRI y demás, o sea, ¿cómo va a ser como mamá de unos hijos adoptivos? Fíjate que lo que se privilegia en el movimiento es justamente eso, que puedan participar todos o muchos. Claro que hay momentos en los que se tiene restricción al derecho a admisión, claro. Evidentemente, pero yo creo que ha sido muy atinada la doctora en ir construyendo. En términos, ella es física, ella podría planear una fusión de elementos extraños que al final el elemento extraño acaba fusionándose a lo general. Digo, porque estos son unos traidorcitos, perdón, pero... Sí, es correcto, pero ella no pierde la visión de cuáles son las premisas que tiene el movimiento y que ella asume como quien la tiene que encabezar. Que yo no veo a una Claudia claudicando. Está buena, Claudia por claudicando. Ninguna circunstancia, por ninguna amenaza, presión, chantaje. No lo va a hacer. Como no lo ha hecho el presidente. Exacto. Hemos visto las circunstancias que ha estado el presidente, tú lo has visto. ¿Cuándo ha claudicado? No, nunca. Esa es la clave. Pero los poderes aún neoliberales, conservadores, siguen apostando a que el presidente Andrés Manuel López Obrador termine, llegue la doctora y poder negociar, poder regresar a los viejos esquemas. Estaban esperando, ya dice, nos aguantamos el sexenio de Andrés Manuel y ahora le apostamos a que podamos llegar a una negociación. ¿Se podrá dar en los términos que ellos estiman esa negociación? ¿O habrá, obviamente, sí, el diálogo con los mismos medios tradicionales que pues ya han mandado a representantes de los dueños del Universal dentro de la campaña de la doctora? Eso pues manda señales que hay un cierto diálogo, un cierto entendimiento. ¿Qué va a pasar? ¿Qué postura de diálogo debe de tener la doctora? Yo creo que el diálogo siempre es importante tenerlo con todos los sectores. Siempre hay que dialogar. Eso no significa ni ceder ni fallar de tus principios. Al contrario, creo que puede ser una oportunidad para convencer, para que esas personas que están esperando la mínima oportunidad para regresar a los privilegios puedan entender que eso ya se acabó. Nunca hay que perder esa oportunidad de dialogar incluso con ellos para justamente refrendarles la nueva ruta que es la que ellos opera en el país. Entonces yo creo que en eso la doctora hace bien en tender puentes y tener diálogo con todos. ¿La veo abdicando a sus principios? No. Un comentario. Mi compañera le preguntaba acerca de qué iba a pasar con Godoy y la continuidad. Al momento de esta entrevista están ratificando a Ulises como procurador encargado de despacho. Encargado de despacho. Entonces quiere decir que los escenarios que ustedes comparten son esos. O sea, el cártel inmobiliario que no duerma tranquilo por sus laureles, ¿no? Pues ese es el problema, que ellos justamente aspiraban a la negociación. Claro. ¿Y hubo negociación? No, porque la justicia y el crimen no se pueden negociar. Si me permite preguntar, tenía aquí un esquemita. Históricamente, cada presidente se ha peleado con su anterior, sobre todo en el priismo. Peña no se peleó con Calderón, pero no se hablaban. Así que diga, uy, qué compadres somos, vamos a tomar juntos. No. Calderón sí se distanció de Fox, sobre todo por Martita. Fox le agradece a Cedillo, pero nunca lo recupera y lo deja que haga lo que quiera en ferrocarriles. Pero Cedillo y Salinas, peleados a muerte. Salinas y Miguel de la Madrid, salvo por la parsimonia de la Madrid, se pelearon también. Miguel de la Madrid y Portillo no se hablaban. Y Portillo y Luis Echeverría, que ya lo andaban mandado de embajador a Fiji, siempre se han peleado con lo anterior. Por primera vez, diputado, y quisiera su análisis. Es altamente probable que la presidenta no se pelee con su anterior, pero además tampoco el anterior ejerce un maximato.
¿Cómo ve este equilibrio político de lograrse? Yo creo que los ejemplos que mencionabas son diferentes a lo que va a pasar cuando el presidente López Obrador se retire a su rancho y a lo mejor presenta La manita. La manita de dominado. Tú sigue insistiendo, amigo. Y esos ejemplos que mencionas. ¿Por qué? Porque el ánimo en aquellos presidentes era el poder para servirse. Y en eso pues te molesta, te estorba quien te pueda hacer sombra. Los egos, ¿no? Y de ahí vienen pues, los distanciamientos o pleitos. Cedillo Salinas metió a la cárcel a su hermano, vemos eso. ¿Qué veo yo aquí? Que no se da eso. Porque en la claridad, el presidente López Obrador lo que quería era, a partir del poder, transformar al país. Y falta un tramo. Y ese tramo tiene claro, Claudia, que quien tiene que llevarlo a cabo, consolidarlo, debe ser ella. Entonces, están concentrados en proyectos, no están concentrados en su persona. Diputado, con todo respeto te voy a hacer esta pregunta, este planteamiento. ¿Tú no sientes que en Morena están pecando de confianza? Sí, es infinito la dimensión que lleva en cuanto de diferencia, Claudia, de la señora X, pero ¿no sientes que pecan un poco de confianza? ¿Qué pasa ahí? ¿Tú qué estás adentro? Te voy a decir que no, porque yo no veo a Claudia Sheinbaum en una hamaca. La veo todo el día en actividad permanente, y lo mismo sucede en el partido, lo mencionaba al principio. Tiene giras muy extensas, muy amplias, regresa a los lugares, por ejemplo Jalisco, ha ido 5, 6, 7 veces, Nuevo León, va a varios estados, pero no solo hace eso, atiende sectores, estuvo con banqueros hace poco, en fin. Entonces yo no veo confianza, al contrario, veo una actividad, digamos, muy intensa. Y en la contraparte, diputado, ¿no sientes que el Frente Amplio anda como con la brújula perdida? Yo siento que no encuentran asidero, no encuentran una ruta, no alcanzan a construir una propuesta. Tú decías algo, hay oposiciones que construyen, y en un país democrático vale quien esté del poder, y la oposición también debe tener un lugar, siempre y cuando sea por el bien o con una visión por el bien del país. Aquí ni siquiera llegan a tener esa visión, su visión. No la hemos visto consolidada. Vemos que Xóchitl a veces dice una cosa, luego dice otra, luego dice que sus convicciones personales son una, pero como ahora es candidata del PAN, pues no puede ir en contra del aborto. En fin, vemos temas ahí en lo que ni ella misma sabe qué decir. Entonces no vemos una ruta. En ese sentido, ¿no siente que sin querer queriendo esas deficiencias están contribuyendo a fortalecer y a desenmascarar lo que ellos tienen? Por ejemplo, en el caso ahora que manejaban, ¿no?, que las gasolinas se iba a ir a tanto. Eso al contrario, resultó sirviendo. ¿Por qué? Porque finalmente es un tema en el cual el presidente pudo demostrar que eso era mentira. Claro. Entonces, lejos de afectar, contribuye, ¿no? No vemos no veo yo una ruta, una estrategia, una propuesta. No la veo. De la oposición. De la oposición. Y en cambio en Morena pues hay una ruta muy clara. Yo creo que, por ejemplo, este equipo que consolidó la doctora Sheinbaum para construir su plan de gobierno, su programa de gobierno, las acciones que ella va a ofrecer a la gente, que eso es finalmente la función de los partidos políticos, dar una oferta política a la ciudadanía. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué te ofrezco? Y la ciudadanía opta por una o por otra o por otra. Entonces vemos, por ejemplo, los perfiles que encabeza Juan Ramón de la Fuente, que integran este grupo para construir un plan de gobierno. Pues vemos algo muy equilibrado, muy integral, serio, profesionistas. ¿Qué vimos en el caso de Xóchitl? Cartuchos quemados, políticos viejos, empobrecidos. No vemos algo nuevo. Rateros. Con larga cola. No vemos algo nuevo. Con 8 departamentos en la Benito Juárez. Entonces, ¿en qué lógica están ellos? Creo yo que están en una lógica de reparto de cuotas. Que las dirigencias de los partidos saben que van a perder y están repartiendo las migajas. Pero repartir, exactamente. ¿Repartirse qué? Sí, las migajas. Algo quedará. Y eso pues lo quieren agarrar, ¿no? Hoy por hoy los expresidentes
Enrique Peña Nieto, regresó Vicente Fox a X, Calderón no deja de utilizar las diferentes plataformas, no dejan de estar opiniones. Para ti como político, ¿qué mensaje manda que el presidente, ya me lo dijo, que no va a aceptarme ni siquiera una manita de dominó y que se va a separar y se va a enclaustrar en Palenque? Cuando un presidente hace todo lo contrario a lo que están haciendo los liberales, estar opinando, hablando de la gasolina, de los muertos, y él promete que se va a dedicar a dar lectura, a leer la biblioteca que ya se llevó y que no va a hacer un solo comentario de política ni con su familia, ¿qué mensaje manda a la sociedad, a la política mexicana? De demócrata, él asume que tuvo una responsabilidad, que buscó durante toda su vida, que hizo un buen papel y que como a todo llega un relevo. Y es una actitud demócrata que no han tenido nosotros. Diputado, Donde él no pretende abusar exacto. de su investidura moral. Porque es lo que va a tener siempre. Andrés Manuel López Obrador va a tener una investidura moral con la que pudiera hacer muchas cosas, pero no lo va a hacer. Déjame hacerle la segunda pregunta, la segunda parte de esa pregunta o en otro tono. Usted acaba de mencionar que ve a Claudia, no ve a Claudia Sheinbaum tirada en su hamaca. Sí ve a López Obrador tirado en su hamaca en el sentido de no intervenir. Yo veo a un López Obrador muy concentrado en temas de gobierno y finalmente es lo que quiere ver la gente, resultados. A ver, se inauguró el Tren Maya, pero iba todas las semanas, a Quintana Roo, a Chetumal, o sea, estaba sobre el tema. Yo me refiero ya en el siguiente sexenio. ¿Sí lo ve Yo respetando? Yo lo veo en su ámbito, lo veo a él, como lo ha dicho, respetando lo que siga, y eso también va a contribuir a que la percepción histórica de su mandato sea todavía más positiva. Un presidente que estuvo y se retiró. Fíjate que hace poco me llamó la atención lo que dijo. Fue a Sonora y estaban presentes creo unos exgobernadores y habló de uno en particular, dijo Ocaña, creo que se llama. Fue un gran gobernador, acabó y se fue a vivir a su pueblo como persona normal. Esos son los ejemplos que a él lo alimentan. Claro, diputado, ¿no consideras en este caso que pasaría lo que alguna vez dijo el extinto Juan Pablo II de me voy pero me quedo? Es decir, es tanta la obra que ha hecho el presidente López Obrador que aunque él esté ausente, eso permanece. Y otra cuestión, su muestra de sencillez en el hecho de decir, se le declaró héroe nacional, pero dice no quiero ni calles ni colonias pongan mi nombre. ¿Tú crees que eso en realidad va a pasar? ¿O que a fin de cuentas todo México va a terminar llamándose López Obrador? Mira, yo creo que eso que tú dices de que me voy pero me quedo, pues yo creo que su legado se va a quedar, eso sin duda. Eso es algo que va más allá de él, incluso. Es algo que tiene que ver con la gente. La gente lo va a recordar, su legado, lo que hizo. Y que va a verlos por primera vez. Eso no se puede borrar. Y luego lo que se pueda materializar o no, bueno, pues ya tendrá que ver más con cuestiones políticas, temas de si hay calles o no hay calles. Yo no veo la trascendencia en eso. Yo veo la trascendencia en la obra y en las premisas que él está imbuyendo a la vida pública. Pero ya hay trampa de López Obrador, ¿no? ¿Por qué? Lo voy a decir que si no me vean así. No quiere decir que lo vamos a ver aquí paseo de la 4T. Va a ser que se paseo de la 4T. Me refiero que hay una trampa porque él no va a necesitar los monumentos. O sea, dirían los teóricos, está en el imaginario de la gente, está en la mente de la gente. Y un dato, el gobernador que usted se refiere es Samuel Ocaña, a Samuel Ocaña García. Me refiero a que López Obrador sabe perfectamente que no necesita de bustos ni de bronces para ser recordado, para bien o para mal. Hay quienes, el cártel inmobiliario jamás lo va a olvidar en mala onda. Y la gente que recibe sus pensiones tampoco, pero en buena onda. A eso me refiero, ¿no? ¿Usted cómo lo ve? ¿Sí, el legado va a quedar. Ajá. El legado va a quedar sin duda. Pero, a ver,
La Revolución Mexicana dio como resultado el muralismo. Así es. Esta transformación, esta revolución pacífica de la Cuarta T, tiene que dar como resultado monumentos, obras a la 4T, a algo. No ha habido nada que exalte a la Cuarta Transformación, a la imagen de un presidente ejemplar que vino a romper 80 años o más de 80 años del conservadurismo sin la utilización de la violencia. Le pregunté al presidente, usted ha privilegiado el diálogo, la paz y no la utilización de la violencia. Y dijo, efectivamente, no me arrepiento de no haber utilizado la fuerza en este gobierno. Por eso es que mi insistencia, o considero yo, que así como la revolución dio paso al muralismo en México, la Cuarta Transformación tiene que dar paso a monumentos o emblemas alusivos a esta gran transformación que se ha dado en México. Yo creo que lo que aspira el presidente López Obrador en ese sentido es los libros de historia. Ahí va a estar. Y la historia la construye la gente. Y él, como parte del pueblo, asumiéndose como líder. Y que eso quede patente en las obras que se dejaron como herencia. Y no solo me refiero a las obras físicas, sino, por ejemplo, la pensión de adultos mayores, si tú la pusieras, digamos, voy a decir algo para tratar de ejemplificarlo, si tú la dimensionaras en algo físico, en un edificio, un monumento, sería algo impresionante, sería algo gigantesco, sería algo único en el mundo. Es de otro tipo, es intangible, pero es una obra monumental. Y eso va a quedar y va a prevalecer. Pero es intangible. Está en la Constitución. Exacto. Lo pusimos en la Constitución. Así es. Entonces, eso va a quedar. O la memoria del López Obrador es intangible porque hay obras tangibles, curiosamente, ¿no? Hay obras tangibles y obras intangibles, obviamente. Amigos, les recuerdo que estamos transmitiendo aquí desde Oil and Gas Alliance, que es uno de nuestros patrocinadores. Gracias también pues a la gasolinera UAM. Les recordamos nuestras redes sociales. En Twitter somos Los Molécula Oficial, en YouTube somos también Los Molécula Oficial, nuestra página www.losmoleculaoficial.com. Denle manita arriba si les está agradando esta entrevista con el licenciado Sergio Gutiérrez Luna, por favor, denle manita arriba, hagámosla viral, eso nos conviene a todos. Y bueno, vamos a seguir con esta interesante entrevista. Claro que sí. Licenciada, ¿qué otra pregunta tienes? Claro, diputado, ¿cuál es tu futuro político? ¿Qué le pediste a los Reyes Magos? No, fíjate que lo que diga el partido. Yo se lo he dicho a Mario. ¿Lo que diga mi dedito? No, lo que diga el partido. Yo lo que he dicho a Mario Delgado, a Citlali, a la doctora es que vamos a estar donde más podamos servir. Ahorita estamos sirviendo ahí en el INE y si todo lo que dije, si tengo convicción de todo lo que dije, pues hay que hacerlo con el ejemplo. De nada sirve decir cosas que no se sustenten con el actor de uno. Entonces vamos a esperar a donde el partido nos requiera y ahí vamos a estar sirviendo. Pero 6 años se pasan pronto, diputado. Sí, así no, es. Pero me refiero, bueno, seguir haciendo pero trabajo vamos a político, ver vamos a hacer allá trabajo en político. la gubernatura Eso de sí, nuestro estado, y nos vas a dar vamos. entrevista. Los voy a recibir allá con unos marisquitos, Sí, una por rosa a la favor. tumbada, unas Ay, empanadas ay, de ay. ¿Qué Minilla, tal? ¿Qué hubo? unos tegogolos de Catemaco. Tengo bolos, no, ni me diga porque me sube el colesterol. Pero ¿cómo lo hace el diputado? ¿Cómo ves? No, ¿El cuenten tiempo con pasa eso. rápido? Pues? Así es. Y hay que seguir trabajando y construyendo. Perfecto, algo más que se nos haya quedado en el tintero, mi querido. Pues la clásica pregunta que le da a la comunicación, algo que no le hayamos preguntado. Entonces sí le Yo creo que pregunto. no. Entonces sí le pregunto. Pregúntale tú después, Ajá. yo, porque sé algo. De alguna manera, Xóchitl Gálvez ya claudicó y dijo que no van a ganar la presidencia, que van sobre los poderes legislativos. Básicamente las dos cámaras, porque creen que van a seguir conservando. Esto lo dijo antes del nombramiento de Lenia Batres. Creían que se iban a quedar con el poder judicial. ¿Cómo le van a hacer para que los de Morena no se duerman en sus laureles que luego les pasa y pierdan lo que van con tanto trabajo ganando?
Mira, yo creo que a partir de que haya definiciones en las candidaturas va a haber un entusiasmo muy grande de las personas. Vamos a esperar a que inicie la campaña. Recordemos que todavía inicia la campaña. Sí, estamos en el Inter. Entonces, yo no veo a nadie durmiéndose. Al contrario, veo mucha expectación o ya ánimo de arrancar fuerte y con todo. Es lo que yo veo. Ok. En tu actividad legislativa, diputado, te vimos muy activo, recibiste incluso esa iniciativa para nacionalizar el litio y otras más, pero a mí me llama peculiarmente la atención esto del FANI, lo de fenómenos anómalos, sí, que lo vas a regular. ¿Cómo está eso que recibiste a ufólogos? ¿Tú crees que un mundo nos vigila? Mira, yo creo que la Cámara de Diputados es un lugar donde deben escucharse todas las voces. Hay muchas personas que creen en este fenómeno, incluso ha cobrado una relevancia particular a partir de unos acontecimientos en Estados Unidos. El Congreso de Estados Unidos ha aceptado la existencia de estos fenómenos, donde han declarado algunos exmilitares sobre este tema, donde se ha creado una agencia para estudiarlo, se va a crear una en Japón a partir de lo que hicimos. Entonces, yo creo que mucha gente me ha preguntado sobre eso, y yo lo que digo es, hay que respetar. Hay personas, y muchas personas, debo decirte, que nos dieron portazo en la Cámara de Diputados, dañaron la puerta del Salón Verde porque mucha gente se quedó afuera porque ya no podía entrar, ya no había capacidad. De todas maneras puse unas televisiones afuera, se les atendió, pero querían entrar, tenían el ánimo de entrar. Entonces sí hay muchas personas interesadas en eso, y lo que nosotros hicimos pues fue convertirnos en vehículo, en ayuda para que pueda esto darse. ¿Cuál es nuestra propuesta de iniciativa de reforma legal? Que haya transparencia en información que pueda tener el Estado mexicano sobre ese tema. Sobre ese tema, ¿crees que estamos solos en este universo? Pues fíjate que quién sabe. No, el universo es plurinominal, ¿no? Diputado, ¿no se arriesgó mucho con eso? Porque esto de tratar de convertir San Lázaro en el área 59 mexicana, pues mira, se arriesgó trayendo un tema poco serio a la seriedad, ¿no? Fíjate que ¿cuáles son los temas serios y cuáles son los temas no serios? Dependen de muchas personas. Hay personas que están muy metidas en el análisis de estos temas que se ofenderían muchísimo si se les dice que ese tema no es serio. ¿Qué hicimos? Pues esgrimir una serie, ojo, el evento tuvo como invitados científicos, un oficial de la Marina mexicana, personas extranjeras, vinieron legisladores de Perú, legisladores de Japón, científicos de Europa. Entonces no fue una comedia, fueron personas que tienen una preparación y una trayectoria y que tienen relación o vinculación con ese tema. Arriesgarse, mira, yo creo que en la vida siempre hay que tomar riesgos. Si yo tengo una obligación, tengo la obligación de que si alguien a mí se acerca como legislador con un interés de un tema que además tiene mucha resonancia social, pues también puedo hacer que esto tenga otra dimensión en el ámbito legislativo. Finalmente yo creo que tampoco es algo que daña a nadie. Claro. No es un tema que daña a nadie. Entonces, más allá, muchos que se rasgaron las vestiduras lo hacen por tratar de subirse, claro, a la popularidad del tema. A la nave espacial. Pues yo por último, diputado, te voy a tomar la palabra. Vas a Veracruz, pego golos, empanadas. Vamos. Te voy a tomar la palabra. Ojalá nos puedas permitir un espacio en la Cámara de Diputados para la industria a la cual también tengo el honor de pertenecer, que es la industria de la masa y la tortilla. Ojalá nos puedan permitir, porque ahorita lo que está legislando de la jornada laboral es un tema que tenemos que ver, porque somos una industria que trabajamos todos los días, sin descanso, a veces desde la madrugada hasta... Desde la madrugada. Entonces, yo sé, tengo amigos que se dedican a ese tema y sé más o menos cómo es la jornada para esa labor. Sí, claro. Un tortillero. Los molineros también. Sí, muchas gracias por la invitación. No, al contrario. Gracias a todas y a todos por estar. Mil gracias. Esta es tu casa y las puertas están abiertas, y que esa no sea la última entrevista que nos concedes. La próxima traigo comida de Veracruz, se los prometo. Bueno, aquí degustamos. Por favor. Le damos un aplauso. ¡Bravo! Pues amigos, vamos a un comercial y regresamos.